Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos van a estar viendo en esta hora, sea en este momento o sea en otra ocasión. Que el Señor me los bendiga. Y como siempre, para mí, mis queridos hermanos, amigos, es un placer poder leer las Santas Escrituras, y en este día, pues el Señor, pues en su amor y en su infinita misericordia, pues nos ha permitido la vida, ¿verdad? Nos ha prestado la vida, sabiendo, pues, mis queridos amigos, hermanos, que el amor de Dios es grande. Gloria a Dios con nosotros, porque nos permite, gloria a Dios, poder siempre, pues, leer estas santas escrituras para poder obtener, mis hermanos, el beneficio de parte del Señor. Gloria a Dios, porque el beneficio de parte de Dios no se obtiene, hermanos, basado al pensamiento del hombre, diciendo en su corazón: Dios me creó y por tanto Él me salvará. ¿Verdad que esa es la opinión de todo aquel, gloria a Dios, que tiene conocimiento que hay un Dios? Claro que sí. Así es. Pero hay unos requisitos que hay que cumplir. Amén. Hay unos requisitos que hay que cumplir para poder estar, gloria a Dios, siendo afecto ante la presencia de Dios, que es el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Porque sin esa cruz, sin ese sacrificio, sin ese dolor que llevó el Señor Jesucristo por usted y por mí, no hubiera forma de poder decir voy al cielo. Y ahora, pues, mis queridos hermanos, quiero que cada uno de los que se van a estar conectando, sea hermano ya en Cristo o amigo que no ha conocido al Señor, porque una cosa es decir, mi querido amigo, y quiero que entienda esto, una cosa es que usted diga en su corazón: yo conozco a Cristo, ya acepté a Cristo. Otra cosa es que el Señor Jesucristo diga: este es mi hijo. Porque del momento que el Señor dice que usted es su hijo, es porque usted ya le aceptó en su corazón. Y no es de la manera en que usted piense que es aceptar a Cristo en su corazón. No es de la manera en que usted lo piense, sino es de la manera en como está escrito. Amén. Así que, pero el día de hoy, pues, mis queridos hermanos, vamos a ver qué se refiere, gloria a Dios, la reconciliación por medio de la cruz. Amén. ¿Con quién se estaría reconciliando usted? Bueno, con el Padre, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues yo le hago ese llamado que vaya buscando Efesios capítulo 2 y vamos a ir buscando el versículo 11. Porque aquí es donde vamos a tocar este tema. Gloria a Dios. Para que usted, mi querido amigo, entienda de que no es por medio de un hombre terrenal, que no es por tradiciones de hombre, que no es por lo que, bueno, le han instruido desde el principio de su vida. Bueno, quien le instruyó fue su padre, su madre, o tal vez su abuelo, su abuela, no importa. Pero aquí no es nada de eso que lleva el alma del hombre al cielo, o que le hace permitirle representar a Dios en la tierra. No. Es de esta manera. Esta reconciliación es la que lleva su alma a un lugar de descanso. Amén. Por cuanto se está, mis queridos hermanos, se está haciendo una reconciliación. Se está haciendo una reconciliación. Gloria a Dios. Esa reconciliación solamente viene a través de su Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén. Así es que yo quiero que usted tenga en cuenta eso. Gloria a Dios. De que solo a través de Él es que hay esa reconciliación con el Padre, y es el único medio para ir al reino de los cielos. Así que vamos a leer las Santas Escrituras
tal como está escrito, sin quitar y sin añadirle, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra dice de la siguiente manera. Le está diciendo Pablo a los efesios, a los de Éfeso. Por tanto, acordados de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Amén. Hecha con mano en la carne. Pero, gloria a Dios, en aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados, gloria a Dios, de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Eso era. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo, y nuevo hombre, haciendo la paz. Amén. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Gloria a Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gloria a Dios, qué precioso. Gloria a Dios. El llamamiento en esta tarde es aquel, primeramente, al hermano que anda descarriado por ahí, a que venga a integrarse nuevamente a la familia de Dios. Y al amigo también, pues, que se integre a la familia de Dios. Amén. Porque hay una familia. Amén. Están los hijos de Dios y los hijos del diablo, así como Juan lo dice, porque todo aquel que peca es hijo del diablo, todo aquel que comete pecado es hijo del diablo, todo aquel que practica la maldad es hijo del diablo. Juan, Pedro, todos ellos lo aclaran de esta manera, pero todo aquel que hace justicia, aquel que anda en la justicia, aquel que está oyendo la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, está caminando en justicia. Amén. Y viene a ser parte de la familia de Dios. Porque Dios no tiene hijos a medias, tiene hijos completos. Amén. Hijos completos. Gloria a Dios. No a medias. No es, cuando digo no hijos a medias, que un día usted está como hijo de Dios,
alabando su nombre, glorificando su nombre, y a los 3 meses ya anda usted en el mundo haciendo todo lo que antes hacía, estando fuera del conocimiento de la palabra de Dios, estando fuera de, de la familia, gloria a Dios, porque el que tiene padre es corregido por el Padre y le enseña todo lo bueno. Así es que ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos enseña todo lo bueno. Amén. Así que, pero el día de hoy, pues mis hermanos, vamos a ver qué significa esto, la reconciliación por medio de la cruz. Gloria a Dios. Antes que nuestro Señor y Salvador Jesucristo viniese a la tierra, sabemos nosotros que había un pueblo y ese pueblo se llama Israel, sigue siendo Israel. Gloria a Dios. Pero en ese tiempo las promesas eran hechas solamente a Israel. Todo el Antiguo Testamento está entregado solamente para Israel en promesas terrenales de bendición y también de maldición. Amén. De bendición y de maldición. Porque mi Señor Jesucristo es el que venía guiándolos por el camino, dándoles instrucciones cómo caminar. Cuando yo le digo de bendición y maldiciones, usted puede ir a Deuteronomio 28. Levítico es 26. Levítico 26 y Deuteronomio 28, donde están las bendiciones y las maldiciones. Por eso yo le digo de que en el tiempo pasado los mandatos del Señor eran para bien y para mal, bien para el que guardaba la palabra de Dios, el que guardaba la ley, era para bien, pero el que quebrantaba la ley de Dios, de una vez llegaba la maldición de parte de Dios. De igual manera como se está presentando ahora, pero estamos hablando del tiempo pasado, ¿verdad? Todos aquellos que están usando Malaquía, parece que 3:10 por ahí, donde el Señor habla de la maldición del diezmo y que está hablando del diezmo, ¿verdad? Pero esa maldición era para Israel, por cuanto se había alejado de estar cumpliendo los mandatos que el Señor le había dado. Pero ahora en el tiempo actual, pues se está usando como para manipular a todo aquel que no está cumpliendo con ese reglamento que Dios le había dado al pueblo de Israel. Ahora ya no es para nosotros, porque nosotros estamos, pues, no por ley terrenal, sino por fe, que es creer en el Hijo de Dios, y esa es la que a nosotros nos justifica, la fe. Bueno, pero en el tiempo pasado, pues, estaba esa ley donde las bendiciones eran solo para Israel. Los mandatos, gloria a Dios, de como le dije, las bendiciones y las maldiciones, pues estaba solo para Israel. Pues nosotros no teníamos esperanza, no podíamos obtener ese gran privilegio de decir que éramos israelitas porque no veníamos por el linaje de Abraham, sino por otro medio. Gloria a Dios. Teníamos el nombre, como lo dice aquí Pablo, como éramos llamados en el pasado. Incircuncisos, incircuncisión, no éramos circuncidados porque todo aquel que era nacido de los 12 hijos de Jacob o Israel eran pertenecientes de la promesa de que Dios le hizo a Abraham para que se cumpliesen todos sus hijos. Gloria a Dios. Ahora pues nosotros vemos también que somos hijos de Abraham porque venimos a ser hijos por la fe. Amén. Pero entonces, aquellos tenían nada más esas bendiciones de parte de Dios de ser escogidos como pueblo, hijos de Dios. Pero nosotros estábamos, como dice Pablo aquí, alejados de esa ciudadanía. Amén. Como de igual manera, bueno, voy a entrar aquí en este medio de lo que está aconteciendo en el tiempo actual, ¿verdad? Porque ahora pues usted sabe que el que es ciudadano de esta nación no tiene ningún problema de ser desterrado de esta nación. Está en esta nación, pero no es legal en esta nación. Por tanto, tiene ese temor, ¿verdad?, de ser expulsado a su nación por cuanto no es ciudadano o no es residente de esta nación. De esta manera lo está presentando Pablo a nosotros que no teníamos derecho, amén, a esa ciudadanía en Jerusalén o en Israel, por cuanto no pertenecíamos
a las tribus de Jacob, a las tribus de Israel, que sabemos que son 12, gloria a Dios, pero que ahora a través de esa muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario, pues ahora ya no es un solo pueblo, porque el Señor aquí lo está aclarando a través de Pablo para que nosotros podamos entender quiénes somos ahora en Cristo Jesús. Amén. No diciendo que hay dos pueblos, hay un solo pueblo, porque eso es lo que Él vino a hacer. Recuérdese que en el pasado, pues los israelitas no podían reunirse, o los judíos no podían unirse con, gloria a Dios, con los gentiles, porque pecaban, había pecado, había contaminación de pecado hasta ciertos momentos todavía, cuando Pedro estaba, cuando se reunió con, sabemos nosotros la historia, gloria a Dios, de aquel hombre con quien se reunió Pedro, donde el ángel le avisó y le dijo que fuera a donde Cornelio para que presentara el evangelio para salvación de esa familia. Amén. A él le reclamaron los otros apóstoles porque era algo que no se podían unir, no podían tener ningún tipo de relación, no podían entrar en casa de gentiles, pero sabemos nosotros eso. Así que yo le recomiendo que si usted quiere saber de lo que le estoy hablando, vaya pues a Primera de Corintios, capítulo 10, y usted va a saber lo que pasó allí con Pedro y Cornelio, o Cornelio con Pedro, que Cornelio, pues el ángel le avisó de que sus peticiones habían sido oídas, o sus oraciones habían sido oídas en el cielo, pero había un mandato que tenía que el evangelio ser predicado a través de un hombre terrenal a los terrenales. Por tanto, el evangelio no está dado a los ángeles para predicarle a los humanos, amén, sino el humano hacia el humano está para presentarle la salvación, que es el evangelio de la salvación, amén. Así es que de igual manera, así como está escrito allá en Lucas capítulo 16, versículo 19, cuando el rico está en tormento, en llamas de fuego, está pidiéndole al padre Abraham a que mande a uno de los muertos a que le predique a los vivos para que puedan creer sus 5 hermanos que estaban en la tierra. Claro, fue Abraham y le dijo: hijo mío, lo siento, hijo, pero ellos allá tienen al profeta Moisés para que les predique, para que oigan a él, el profeta, que oigan la voluntad de Dios. No es que tiene que ir uno de los muertos. Si no escuchan a un vivo, ¿cómo van a escuchar a un muerto? Lógico, ¿verdad? Pero bueno, Dios siempre nos da, hermanos, gloria a Dios, este gran privilegio. Así que pues me salí del tema de lo que estoy tocando en Efesios, pero le quería dar a entender cuál es el significado cuando los apóstoles estaban enojados, cuando Pedro había entrado a esa casa de ese gentil, pero Dios le habló claritamente de que ya no había nada que impidiese poder estar, gloria a Dios, en medio de los gentiles, porque ya el Señor mismo en la cruz del Calvario había roto esa pared de enemistad. Amén. Éramos nosotros enemigos. De igual manera, los que estamos en esta nación ilegales, somos enemigos de esta nación porque nos están echando a nuestras tierras. Claro, hemos invadido, gloria a Dios, pero bueno, hasta que el Señor nos permita estar aquí, vamos a estar aquí. Y si nos echan, no pelee, porque ellos están en su derecho. Amén. No pelee como hijo de Dios. No ande allí peleando ni buscando, gloria a Dios, contienda, ir a contienda con aquellos que le toman. No, haga lo correcto, humíllese, y Dios que sea el que tome su causa. Así es que, mis queridos hermanos, dice Pablo a los Efesios, a los de Éfeso: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, estábamos hablando de los que no éramos israelitas, no venimos de las 12 tribus, los gentiles, en cuanto a la carne, erais, oiga, que eso es lo que éramos,
llamados y circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Bueno, quiero que tal vez muchos conocen qué es el significado de la circuncisión y la incircuncisión. Quiero explicarle el significado, gloria a Dios. Ahora pues nosotros estábamos en el mundo y ahora nosotros, cuando estábamos en el mundo no teníamos sobrenombre. Pero ahora que estamos en el camino del Señor tenemos un sobrenombre pero dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque sé que es poder y potencia de Dios para salvación a los que creen. Antes nosotros no teníamos sobrenombre, pero el mundo nos pone sobrenombre. Ahora tenemos el nombre de creyente, tenemos el nombre de evangélico o no sé cuántas cosas nos ponen. Pero es la verdad, eso es lo que somos. Amén. Eso es lo que somos santos porque la santidad es la separación del mundo, no compartiendo, ni viviendo, ni haciendo lo que antes se hacía. Esa es la santidad. No piense usted buscar santidad a través de un trapo, de un manto, de un vestuario. No es así, no es esa la santidad. La santidad que hay en usted, ya vamos a hablar, que significa que es ser morada del Espíritu Santo, porque es necesario saber que cuando usted ya es templo y morada del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo le exhorta a usted y le hace sentir que conforme usted anda, conforme usted habla, conforme usted se expresa, no es parte de la familia de Dios, porque no se está comportando a la altura que tiene que comportarse. Amén. Porque cuando nosotros éramos, bueno, Pablo habla por allí, cuando éramos en el mundo hacíamos y todo lo que hacíamos éramos ignorantes, estábamos haciendo todo fuera de la voluntad de Dios y por tanto pues no sabíamos lo que hacíamos, pero ahora que sabemos cuál es la voluntad de Dios, tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Amén. Pero bueno, entonces, pero estamos hablando de lo que significa la llamada circuncisión. En el tiempo pasado la ley, ese mandato fue dado a Abraham. Abraham ya viejito se circuncidó para poder llevar la marca de nuestro Padre Celestial. Amén. Para ser llamado hijo de Abraham, amigo de Dios Abraham. En él empezó la circuncisión. Abraham fue quien obtuvo la circuncisión y sucesivamente así la circuncisión fue viniendo y dándose a sus descendientes. Bueno, ya usted sabe, primeramente a Isaac, después a Jacob, después ya sabemos todos los hijos de Jacob, que vienen siendo las 12 tribus. Ya todos ellos venían ya con ese sello, siendo un pueblo elegido por Dios para que los representase en la tierra, digámoslo así, de esa manera. De igual manera, entonces ellos traían ya esa marca. Y la marca, la circuncisión, era que tenían que cortar el prepucio del hombre. Amén. Esa era la marca. Esa era la circuncisión. Era circuncidado, marcado en la carne. Por eso Pablo nos dice que ahora nosotros no somos circuncidados en la carne, sino en el corazón. Amén. En la fe, en que nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios y eso es lo que a nosotros nos justifica. Pero en el tiempo pasado la ley era así, que el que no cumplía la ley de Dios pues era arraigado de la tierra, por cuanto no estaba poniendo en práctica la palabra de Dios. Amén. Así es que ahora pues, por eso le dice Pablo aquí en el 11, por tanto, acordaos. Eso tiene que tenerlo usted en mente, mi querido hermano. Y mi querido amigo, si usted es un circunciso, digámoslo en el tiempo actual, que no estamos hablando que se vaya a circuncidar. No. La circuncisión que ahora tenemos es la fe en el corazón, sabiendo que somos el templo, la morada del Espíritu Santo. No hay necesidad de hacer una cortadura con un cuchillo. Amén. Y muchos todavía están en esas, se salieron de la fe
y han caído de la gracia porque han regresado al tiempo pasado a practicar algo que no tiene ni tan siquiera un beneficio de parte de Dios, porque ya eso no es aprobado. Eso fue dado solamente al pueblo de Israel. Amén. Entonces la circuncisión es esa llamada circuncisión. Entonces lo llamaban incircuncisión. Estábamos en circuncisión, no éramos parte de la familia, por la llamada incircuncisión. Hecha con mano en la carne. Vuelvo y le repito. Es así, una cortadura en el prepucio del hombre, entonces quedaba marcado como alguien, como le pudiéramos, como dice Pablo, bueno, lo que se le llamaban los fariseos. Todo fariseo es alguien conocedor de la ley y por tanto tenía que cumplir esa ley. Amén. Para justificación y preservación de la vida a través de la ley. Pero ahora ya no es así, como lo está explicando Pablo mejor que yo. En aquel tiempo, dice Pablo, pero está viendo que se recuerde, ¿ok? En aquel tiempo estabais sin Cristo. Oiga, alejados de la ciudadanía de Israel. Oiga, no pertenecía a Israel. Y ajenos a los pactos de la promesa. Oiga, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso estábamos nosotros antes de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra y nos permitiera este gran privilegio, mi querido amigo. Escuche la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios para que usted pueda ser parte de esa familia de Dios. Amén. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Eso era donde yo estaba. Donde todos los gentiles estábamos sin Cristo, destinados a condenación nada más. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos. No teníamos nosotros nada que ver. Amén. Con los regalos que Dios le daba a Israel. Pero bueno, desechó Israel a Dios y Dios también lo desechó. De la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es como estábamos. Pero ahora que ya el Señor nos ha permitido este gran privilegio de poder reconocer a su Hijo como el mediador entre Dios y los hombres, como está escrito, ¿verdad? Hemos creído en Él y por medio de Él venimos a ser reconciliados con el Padre para poder entrar a esa ciudad santa. Amén. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido, gloria a Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Oiga, no hay otro medio, mi querido amigo. Todos los que hemos conocido el Evangelio sabemos nosotros primeramente que es un regalo de parte de Dios. Y si es un regalo de parte de Dios, ¿cómo despreciar ese regalo? El saber que un cordero sin mancha y sin contaminación vino a derramar esa sangre en la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados. Juan fue clarito y dijo, cuando vio venir al Señor, dijo, he allí, mírenlo, recuérdense de él, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Porque no se podía remover el pecado del hombre a través de aquellos sacrificios que se hacían, que se presentaban de sangre ajena, de sangre de animal. No, hoy no fue una sangre de animal, sino la sangre del Cordero de Dios, su único Hijo, su primogénito. Amén. Que vino a rociar la sangre para poder nosotros ser limpios de toda contaminación del mundo y poder entrar al reino de los cielos por la fe que ha depositado en cada uno de nosotros. Así que el llamado es a todo aquel amigo que no ha conocido cuál es el camino para ir al cielo, pues ya pues lo hemos repetido muchas veces claramente allí en San Juan
14:6, el Señor dice, yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Así es que nosotros ya sabemos todo eso, pero aquel amigo que no puede entenderlo, pues las oraciones de todo creyente es para que el amigo Dios le pueda dar la oportunidad y pueda tener la oportunidad de conocerle al Señor, porque los que hemos conocido al Señor, pues estamos muy agradecidos porque sabemos que por su amor y su infinita misericordia es que estamos donde estamos, no porque hayamos sido buenos, porque no ha habido nadie bueno y no hay nadie que pueda ser justificado por sus obras, porque el Señor dijo claritamente que esto es un don de parte de Dios, un regalo de parte de Dios para que nadie se gloríe. Así que no hay quien se presente allá ante la presencia de Dios diciendo, yo fui bueno, mi Señor, por tanto dame la entrada a tu reino. No hay nada de que lo pueda llevar al reino de los cielos si usted no reconoce a su Hijo como su Salvador, porque Él es quien dio la vida en la cruz del Calvario para que usted pueda entrar a esa mansión gloriosa. Bueno, dice el 14, bueno, se lo voy a repetir el 13 de lo que le estoy hablando, pero ahora en Cristo Jesús, no hay otro medio, no hay nadie más en el medio, mi querido amigo. Oiga, qué precioso. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No hay hombre en el medio que pueda venir a acercar a Dios y que pida misericordia por aquel hombre si él mismo está en pecado, por tanto no tiene ninguna salvación. El único que puede remover el pecado es nuestro Padre Celestial a través de esa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Entonces, 13. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo, les vuelvo a repetir para que no se quede ahí con duda, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es, oiga, Él es nuestra paz. A través de Él usted tiene la reconciliación con el Padre para que Él pueda un día presentárselo al Señor Jesucristo. Amén. Porque eso es lo que dice su palabra ahí. Gloria a Dios. Que Él es el que va a presentarnos al Señor Jesucristo. Amén. Los que murieron en Él, dice, los que murieron en el Señor Jesucristo, los que murieron creyendo en el Señor Jesucristo, no creyendo en fulano, jutano, mengano, como muchos dicen. No es así, no hay nadie que intervenga, mi querido amigo, por su alma, sino solamente Cristo, pero tiene que ser hoy en vida. No esté pensando que al final de la vida alguien va a venir a intervenir con el Padre para que usted pueda entrar a donde le dicen que va a entrar. Olvídese de eso, es ahora en vida. O no hace nada hoy en vida por salvar su alma y usted pues lastimosamente va a ir a un lugar que no es deseado. Amén, porque dice que ese lugar no está hecho para el humano. Amén, sino para el diablo y sus ángeles que le siguieron a él. Gloria a Dios. Pero el Señor vino a darle la oportunidad a usted para que no vaya a ese lugar. Ese es el Evangelio, mi querido amigo. El Evangelio no es solo nombre, el Evangelio es poder y potencia de Dios para salvar el alma de que no vaya a caer en ese fuego que arde día y noche, mi querido amigo. Para eso es el Evangelio. No piense usted que es solamente para perder tiempo, como muchos dicen. Esto no es pérdida de tiempo, este es trabajar en la viña del Señor, predicar el Evangelio a usted. Es porque a eso nos ha mandado el Señor. Dice que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda creación. No criatura, no es niño, no es nada de eso, creación de Dios, porque todo hombre es creación de Dios. Así que para que cuando usted tenga la oportunidad de escuchar el Evangelio, crea el Evangelio para salvación de su alma, no para preservación de la vida, porque ahora la vida no se preserva. Amén. La vida es la que menos tenemos que preocuparnos por ella, sino para salvar el alma. Amén. Entonces dice, porque dice el 14, porque Él es nuestra paz. Oiga, nuestro Señor Jesucristo es la única paz que usted puede tener en su corazón. El día que usted muere, esa es la paz que usted tiene en su corazón y esa paz es la que le permite ir a la presencia de Dios. ¿Tiene a Cristo en su corazón? Usted tiene paz. ¿No tiene a Cristo en su corazón? Usted es enemigo de Dios, por cuanto la paz es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Porque Él es, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, Él es
Cristo el que derramó la sangre en la cruz del Calvario. Él, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Oiga, ¿qué hizo el Señor Jesucristo en aquella cruz del Calvario? Derribando la pared intermedia. Había una pared intermedia allí donde los israelitas no se podían reunir con los gentiles, pero ahora no hay problema. Gloria a Dios, porque el Señor vino a quitar esa enemistad intermedia de separación. 15. Aboliendo en su carne las enemistades de la ley. Porque recuérdese, pues, hombre, que siempre, pues, estamos diciendo que la ley no era para nosotros y por tanto no se puede aplicar a nosotros porque la ley era aplicada solamente a los israelitas. Así que por favor le pido a aquel hermano que no esté practicando nada absolutamente que venga relacionado a la ley para obtener beneficios, porque lo que está haciendo está sirviendo de tropiezo y no está queriendo escuchar la palabra de Dios. No se vuelva y gentil nuevamente para poder ser enemigo de Dios, sino sea amigo de Dios. Venga al conocimiento y seamos amigos del Señor a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que aquí le está aclarando perfectamente bien para que usted entienda, mi querido hermano, que la ley no los aplica a nosotros, sino a Israel y todos sus descendientes. Amén. Pero que ahora en el Señor pues viene a ser un solo pueblo. Así que el Evangelio, primeramente, recuerden, el Evangelio es predicado y dado a los de Israel. Amén. A los judíos. Es predicado el Evangelio a ellos también primeramente y después a nosotros. Así que si ellos creen en el Señor Jesucristo, ellos también van a ser salvos. Amén. Porque no hay ahora nación especial para Dios. Todos somos especiales para Él. Con la diferencia es que tenemos que atender su palabra para poder ser de la familia. Amén. Entonces dice el 16. Bueno, ya entendimos que Él es nuestra paz. Lo voy a leer de nuevo el 15. Aboliendo en su carne, dice, las enemistades de la ley, de los mandamientos. Oiga, ¿cuáles eran los mandamientos? Expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Amén. Con Dios. Amén. La paz que tenemos ahora es con el Padre. Amén. Tanto ellos, todo israelita que viene y acepta a Cristo tiene paz con el Padre y no hay ningún problema. Todo gentil que no conocía, que no tenía derecho a todos estos privilegios, ahora sí venimos a ser un solo pueblo en Cristo Jesús. Dice 16, y mediante la cruz, oiga, qué valor, qué poder tiene la cruz. Que tiene que ver un sacrificio para remover el pecado, tiene que ver un sacrificio. Recuérdese que en el pasado pues muchos tenían que hacer sacrificios de animalitos para poder remover temporariamente el pecado y no ser destruidos en la tierra. Gloria a Dios, porque eso es lo que Dios hacía. Eliminaba a todo aquel que no quería vivir en su mandamiento, en su ley. Esa era la ley que Moisés dio y dijo, y todo aquel que cumpla esta ley por ella vivirá. Y entonces el que no la cumplía, de una vez era arraigado de la tierra, no importa la juventud, no importa el privilegio que tuviera, porque en el tiempo pasado tenemos muchos ejemplos que el Señor, todo aquel que no cumplía sus palabras, lo quitaba de la tierra. Jovencito, los primeros hijos nosotros sabemos, los primeros hijos de Aarón fueron eliminados por parte de Dios. Amén. Sí, Él los mató. Presentaron juego extraño. Después los más reconocidos venimos nosotros y sabemos los hijos de Elí, sacerdote, también se los mató por cuanto no permanecieron bajo la ley. A Saúl, pues primero rey, sabemos también que también lo mató a temprana edad por no cumplir la ley. Amén. Por la palabra de Dios, porque le dio una ordenanza que fuese y no lo hizo. Así que sabemos que la palabra de Dios es la misma. Amén. Pero nada más que hay que obedecerla. Dice el 17. Y vino
y anunció las buenas nuevas, ¿quién? El Señor Jesucristo. Las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes son los que estaban cerca? Dice su palabra que a ellos vino y los suyos no le recibieron, y más a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y somos nosotros, amén. No teníamos parte, ¿cómo los íbamos a llamar hijos? Si no había alguien que viniese a pagar esa deuda que teníamos de pecado, amén. Pero el Señor Jesucristo pagó esa deuda, trajo al Señor paz por medio de esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, amén. Y vino el Señor Jesucristo, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros los que estabais lejos y a los que estaban cerca, a todos, primeramente a Israel y después a nosotros. Porque por medio de él, oiga, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Por el mismo espíritu. Gloria a Dios. No hay dos espíritus. Amén. Dos espíritus. Hay dos espíritus, bueno, sabemos que hay muchos espíritus, del espíritu de errores, del espíritu del diablo, pues. Pero aquí estamos hablando, es para ir al Padre. Para ir al Padre. Amén. Esto es para ir al Padre. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, que es el espíritu de nuestro Padre Celestial. Amén. Así que ya no sois, oiga, extranjeros, ya no tenemos problemas. Amén, porque somos un solo pueblo. Amén. Llevan el nombre israelita, pero si no se arrepienten, no aceptan a Cristo Jesús como su Salvador, pues perecerán. Amén. Perecerán. Eso es lo que su palabra dice. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. Antes éramos enemigos de la ciudadanía israelita. Ahora estamos hablando de una ciudadanía al reino de los cielos. Amén. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros, qué privilegio, de la familia de Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que yo le hago ese llamado, mi querido amigo y mi querido hermano que anda por allí, que se ha salido del camino. Regrésese, hombre, regrésese, porque los tiempos son malos que estamos viviendo, pues el Señor en un abrir y cerrar de ojos, pues viene a levantar a los suyos. Amén. Porque eso está escrito que así será. En un abrir y cerrar de ojos la iglesia desaparece. Amén. Y lo que queremos, pues, mis queridos hermanos, amigos, que también venga al arrepentimiento para que podamos ir al reino de los cielos, a ese lugar, a esa nueva Jerusalén. Ese es el 19. Así que aquí le está diciendo lo que, pues, el tema de un concilio que tiene los apóstoles y profetas están fundados. Pero yo quiero explicarle esto. Quiero explicarle esto muy claro. No porque lleve el nombre de apóstoles y profetas, no esté pensando de que ellos son profetas. No, las profecías ya están escritas en este santo libro lo que va a acontecer. Así que si le presenta un perverso por ahí diciéndole que es profeta y que le está profetizando, mándelo a que lea la Biblia, porque no está hablando nada de acuerdo a la Biblia. Cuando dice este 20, que se edifique usted, que crea en lo que ellos creyeron. Mire lo que dice el 20. Esta es palabra fiel y la que lo lleva al reino de los cielos. Mire lo que dice el 20. Edificaos sobre el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Nuestro Padre Celestial, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oiga lo que le dice. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles, que es el que los ha anunciado la palabra a nosotros, y profetas. Amén, porque es la palabra de Dios que oyeron los profetas, la misma que han escuchado los apóstoles. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es la piedra del edificio. Amén. Nosotros somos
el edificio que ha venido creciendo, 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 y Dios nos ha permitido ese gran privilegio, mis hermanos, de por no, ni tan siquiera llegamos nosotros a hacer una sisa completa de un ladrillo, no, nosotros somos un grano de la arena, pero Dios nos ha escogido para que nosotros seamos ese templo y la morada de su Santo Espíritu. Qué precioso, un privilegio grande. Por eso le está diciendo que usted se edifique, crezca usted en el Espíritu, en aquel donde los apóstoles y profetas creyeron. ¿Quién es el fundamento? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Porque los profetas en el pasado, ellos venían siendo guiados por Él mismo, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ellos eran guiados, después vinieron los apóstoles y fueron guiados, fueron instruidos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, necesitamos mantener esa fe que tuvieron aquellos profetas, que tuvieron aquellos apóstoles, creyendo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el Salvador de su alma. Amén. Le vuelvo y repito el 20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. Allí edifiquemos nosotros lo que ellos creyeron. Eso creamos. Lo que ellos anunciaron, en eso creamos. No en hombre, no en mandamiento de hombre, ni creencia de hombre, no. Si los apóstoles no dijeron nada, no lo diga. No invente, pues hombre. Solo haga lo que ellos nos mandan a que hagamos, porque eso es la voluntad de Dios. Edificaos, por eso los manda Pablo y nos dice cuidadosamente: edificate, hombre, deleitate, hombre, en lo que los apóstoles creyeron, en lo que los profetas creyeron, hombre, allí nada más cree. Si los apóstoles dijeron, los profetas dijeron que el Señor es el Salvador de nuestra alma, en Él solamente creamos. No estamos creyendo en otro hombre perverso que se levanta ahora diciendo que a través de Él hay entrada al reino de los cielos, que Él tiene más cuello con Dios y que por medio de Él usted va a tener el favor de Dios. No, mi querido amigo, mi querido hermano, el único que nos puede llevar al reino de los cielos es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él fue quien derramó la sangre en la cruz del Calvario. No hay más, no hay quien más. Aunque así brinque como niño caprichoso, revolcándose, no, esos caprichitos no los llevan al reino de los cielos. Sea humilde, humíllese ante el Rey de Reyes y Señores, para que usted pueda ser parte de la familia de Dios. De lo contrario, se le toma como un insensato, se le toma como un necio. Amén. Es lo que la palabra dice, no lo digo yo, la palabra de Dios lo dice. Amén. Entonces dice el 21. No hay otro medio. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. ¿Para qué cree usted? Mire, para ser un templo santo en el Señor. Qué precioso. Qué precioso. Pero le dije a usted, si es un grano de arena en este edificio, qué privilegio, porque en ese granito de arena, porque eso es lo que nosotros éramos, hermanos, eso es lo que nosotros éramos, amigos, un grano de arena en el desierto. Amén. Un grano de arena en el desierto, pero el Señor vio algo especial en ese grano de arena que podía hacer morada para vivir Él en nosotros, porque eso es lo que somos. Eso es lo que somos. La Biblia nos aclara que somos el templo y la morada de su Santo Espíritu. Por eso le está diciendo aquí: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Oiga, en quien vosotros también, oiga, sois juntamente edificados. ¿Para qué dice? Míreme. Para morada de Dios. Dios mora en usted. ¿En quién? En el Espíritu. En Espíritu mora en usted. Amén. Gloria a Dios, qué privilegio más grande. Por tanto, ese es el llamado que se le hace, mi querido amigo. No se vaya con su pensamiento diciendo: yo estoy lleno del Espíritu Santo, cuando ni tan siquiera sabe el significado que es tener el Espíritu Santo. Amén. Usted viene a tener el Espíritu Santo desde el día que abandona esa vieja vida que tiene y oye la palabra para salvación del alma, la cree en su corazón y la confiesa con su boca. Desde ese momento el Espíritu Santo viene a ser morada en usted. Amén. Esa es la única manera en que viene usted a convertirse en templo y morada del Espíritu Santo.
Quiero llevar un pasaje de la Biblia donde Pablo también, pues aquí le dice, aquí está hablando con los Éfesos, le está hablando la carta a los Éfesos, ¿verdad? Quitando la carta a los Éfesos, pero aquí le da la carta también a los Corintios, porque los Corintios estaban haciendo lo mismo que hacían en el pasado, lo volvían a repetir y ya siendo creyentes, como muchos andan en el tiempo actual, que se dice ser creyentes evangélicos cristianos, pero siguen siendo los mismos hombres, las mismas mujeres, no ha habido ningún cambio. Pero ese no es el verdadero evangelio, porque Pablo nos dice claramente también aquí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice: hermanos, si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora en Cristo toditas son hechas nuevas. Así que por tanto, desde el momento que viene a ser parte usted de la familia de Dios, se convierte en un templo y morada del Espíritu Santo, y se convierte en templo y morada del Espíritu Santo, no puede prevalecer el mundo en usted. Amén. Gloria a Dios. Por eso aquí Pablo los manda también, y esto es algo muy bonito, donde, gloria a Dios, nos dice en el 19, bueno, por eso le dice aquí, mire, lo voy a leer todo, lo voy a leer hasta el 19 para que entienda. Esto es cortito, pero es muy bonito, para que entendamos nosotros qué significa que ser, bueno, lo voy a leer le voy a leer, mis queridos hermanos y amigos, desde el capítulo 6, versículo 9, desde el 9, para que usted vea cuál es la diferencia del que tiene al Espíritu Santo. Porque todo esto que usted va a escuchar no se puede practicar ni vivir ya en esa vida vieja, dice el 9. Aquí viene Pablo hablando. ¿Qué significa, gloria a Dios, ya ser templo y morada del Espíritu Santo? Dice el 9, mire, ¿no sabéis que estos no tienen el Espíritu Santo y por tanto el Espíritu Santo no puede morar en ellos? Mire, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Oiga lo que dice Pablo. No erréis, vienen los que no podrán entrar ahí. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, oiga, ¿qué lo dice Pablo aquí? Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Amén. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Espérese que falta todavía. Todas las cosas me son lícitas, dice Pablo, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. El cuerpo, recuerde que se convierte en tierra, ¿verdad? Destruirá Dios, pero el cuerpo, oiga, no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Cuando ya somos nosotros hijos de Dios, ya no puede existir nada de eso. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dicen, los dos se unirán una sola carne. Porque dice, los dos se unirán una sola carne. Gloria a Dios, la ramera y el cuerpo. Bueno, pero aquí está lo que viene, ya va a ver. Pero el que se une al Señor, oiga, un espíritu es con él, no hay otro espíritu.
Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Aquí es donde viene lo que le dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, el cual está en vosotros? Oiga esto bien cuidadosamente. El Espíritu de Dios está en nuestro cuerpo, por tanto tenemos que cuidarlo. Por eso Santiago Gálatas por allá dice, no entristezcáis al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? Amén. No es vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Templo y morada somos del Espíritu Santo, por tanto cuidemos este cuerpo que tenemos, no se lo entreguemos al diablo haciendo las cosas que el diablo quiere que usted haga para que el nombre de Dios sea blasfemado. Así que mis queridos hermanos, para mí ha sido un gran placer poder leer esta Santa Escritura y esperando, ¿verdad?, de que siempre sea de edificación, tanto para mis hermanos, mis hermanas y amigos y amigas. Amén. Así que, pero yo quiero cantar una alabanza, un canto al Señor. Amén. Y el amigo, pues, que va a escuchar, pues, que vaya practicando ya los cantos para que cuando venga al conocimiento de la palabra de Dios, cuando venga a aceptar a Cristo, ya vaya guardando estos cantos y sepa de dónde Dios lo rescató de ese mundo de perdición y lo convirtió, gloria a Dios, en un grano de arena, en un templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Así que, bueno, si aquel hermano tiene un himnario por ahí, cántelo también, cántele al Señor o me acompaña a cantar, porque vamos a cantarle al Señor en esta hora, dándole gracias por lo que nos ha hecho, templo y morada de su Santo Espíritu. Así que, mi querido amigo, no se quede usted vacío, venga al conocimiento de la palabra, humíllese ante Dios y Dios le va a abrir el entendimiento para que pueda entender qué significa el Evangelio para salvación del alma. Así que yo voy a cantar un canto muy conocido en el himnario la 119. Amén. Es basado a la arena. Eso es lo que éramos nosotros antes. Amén. Bueno, yo le canto al Señor y acompáñeme. Un grano de arena en ancho desierto, así es el hombre a la presencia del Señor. De un grano de arena se ha formado un templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Un grano de arena, yo fui en el desierto, un grano de arena, antes era yo, hoy ya soy llamado un hermoso templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Hoy que somos templo del Espíritu Santo, columna fieles y apoyo de la verdad, siempre en nuestra boca se oye un dulce canto, con el cual podemos a Cristo alabar. Un grano de arena, yo fui en el desierto, un grano de arena, antes era yo, hoy ya soy llamado, un hermoso templo, donde habita el Santo Espíritu de
Dios. Eso es lo que somos, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Venga también usted a ser parte de esa familia de Dios y venga a convertirse en un templo y morada del Espíritu Santo, porque lo hemos comprobado con la palabra y su palabra lo dice. Así que, mis queridos hermanos y amigos, para mí ha sido un gran placer, y si mañana Dios nos permite la vida, pues aquí estaremos, hermanos, a las 2 de la tarde, y el que nos quiera escuchar, pues venga, compartamos la palabra, y que la paz de Dios pues siempre esté dándole ese regocijo, gloria a Dios, porque solamente Él es que nos da la paz. Así que mi llamado es a todo amigo que venga al conocimiento de la palabra, pida, gloria a Dios, a donde pueda que se le predique la palabra, porque hay hombres que predican la palabra para sacar beneficio de usted y no para que usted pueda ser edificado a través de la palabra. Gloria a Dios. Así es que hasta aquí ha sido mi tiempo. Que el Señor me los bendiga. Una feliz tarde. Disfrute de su familia, disfrute de su esposa, disfrute de sus hijos, disfrute de su papá, su mamá, y así todos en familia, para que la paz de Dios pueda reflejarse en su hogar. Que el Señor me los bendiga, y será hasta la próxima.